Muchas gracias. Gracias al comité organizador por esta invitación a presentar en esta sesión el rol del cardiólogo intervencionista en la prevención del accidente cerebrovascular, el evento cerebrovascular. Como bien vimos en estos mis conflictos de intereses, en las sesiones previas, bueno, lo más importante es saber que la fibrilación auricular es la principal causa de riesgo cardioembólico y de enfermedad vascular cerebral, y es la principal arritmia en pacientes adultos mayores de 60-70 años. Por lo tanto, es importante que esta patología sea detectada a tiempo y tratada para llegar a prevenir. La primera línea de tratamiento es el clínico, y una vez que el clínico no pueda seguir con la continuidad del tratamiento, el paciente continúa con riesgo de eventos cerebrovasculares, entonces podemos hablar de otras terapias posibles para reducir el riesgo de embolismos cerebrales. Podemos ver que en América Latina, desde México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia y en Perú, tenemos una incidencia de 600 a 700 por cada 100,000 habitantes de fibrilación auricular. Y sabiendo que esta es la principal arritmia, la principal causa de enfermedad cerebrovascular, vemos que es el 20 al 30% son relacionados a eventos isquémicos y el 10% de ellos son eventos criptogénicos, llámese cardioembolismos o relacionados con enfermedad ateromatosa. En algunos otros estudios relacionan que la enfermedad vascular cerebral criptogénica llega a ser desde el 15 hasta el 40% de todos los eventos cerebrovasculares, y el cardioembólico menores de 65 años representa el 4.6% comparado con este brinco enorme en pacientes mayores de 85 años que llega a ser hasta el 36%. Y el tratamiento ideal en pacientes con fibrilación auricular va a ser en primera línea los anticoagulantes orales, y podemos ver que cuando se comparó la warfarina con el placebo, se obtuvo una reducción del riesgo relativo de eventos cardiovasculares o eventos cerebrovasculares del 64%, e inclusive cuando se comparó en enfermedad no valvular la warfarina con los nuevos anticoagulantes orales, hubo una reducción del riesgo del 19%. Y bueno, las causas de enfermedad vascular cerebral tenemos que hay causa aparente y la criptogénica. Cuando hay una causa aparente, vamos a tratar esa causa, llámese isquémico, llámese hemorrágico. Las causas hemorrágicas llegan a ser desde el 13 hasta el 20% de los eventos vasculares cerebrales, y las isquémicas el resto, el 70%, 80% de las causas, y estas vamos a tratar la causa principal y desencadenante, llámese arritmias, problemas cardiovasculares estructurales, rupturas de placas intracerebrales, y en esta ocasión el criptogénico, en realidad la presencia de un foramen oval es criptogénica. Bueno, el foramen oval per se no es la causa de una embolia cerebral, sino es la vía por la cual va a haber un embolismo paradójico del lado derecho al lado izquierdo, y por eso el cierre del foramen oval permeable, cuando hay evidencia del mismo, se va a indicar el cierre una vez que el evento haya aparecido por primera vez en los pacientes. ¿Qué hacemos nosotros como cardiólogos intervencionistas? Bueno, ¿es un paciente con fibrilación auricular o es un paciente con una persistencia del conducto arterioso o con una comunicación interauricular? Son pacientes que podemos ofrecerles dispositivos de cierre de orejuela izquierda e incluso dispositivos de cierre para cierre de foramen oval o cierre de comunicación interauricular. Actualmente las guías europeas y americanas, con una clase de recomendación actualmente débil, 2B, con un nivel de evidencia igualmente débil, basado no en estudios aleatorizados, recomiendan que se puede utilizar el cierre de la oclusión de la orejuela izquierda para pacientes que tienen contraindicación de uso de anticoagulantes orales y riesgo cardioembólico asociado a la fibrilación auricular. Pero cuando hablamos de pacientes con defecto del septum auricular, se recomienda que se cierre el defecto antes de la cuarta década de la vida para reducir los riesgos de fibrilación auricular en estos pacientes. Y en estos casos, hacer una evaluación hemodinámica de ver cómo está el cortocircuito derecha-izquierda o de izquierda-derecha y reducir el riesgo de embolismo paradójico. En pacientes con enfermedad vascular que tienen un cierre de foramen oval, van a tener mayor riesgo de fibrilación auricular, y estos pacientes que se les cierra y que llega a ser del 2 a 4% posterior al cierre del foramen oval, van a requerir de terapia de anticoagulación oral.
en pacientes con foramen oval permeable y fibrilación auricular no se va a recomendar el cierre de la prevención de la orejuela para la prevención de embolias cerebrovasculares. Debe considerar el uso de anticoagulantes orales. ¿Por qué? Puesto que en este caso no va a haber un embolismo paradójico, la causa más probable de una enfermedad cerebrovascular va a ser la fibrilación auricular. Y el riesgo del embolismo paradójico no lo vamos a reducir al 100% con el cierre del foramen oval, ya que el riesgo de un embolismo del lado izquierdo del corazón va a persistir. Actualmente existe el posicionamiento europeo para el manejo del paciente con foramen oval y en él nos están dando las guías y las pautas a seguir en pacientes que tienen algún riesgo ya de enfermedad cerebrovascular, pero a la vez son pacientes que no se le ha detectado la causa de esta enfermedad cerebrovascular. ¿Qué es lo que hacemos inicialmente? Si hay un evento clínico vascular o cuando es un hallazgo incidental en un paciente joven que le detectamos por ecocardiograma una persistencia de foramen oval, vamos a hacer el diagnóstico de primera línea, las posibles causas de esta patología, de este evento cerebrovascular. Si identificamos las posibles causas, damos tratamiento a esas causas. Si no identificamos esas causas, aún es incierto, vamos a hacer el diagnóstico para foramen oval. Si no detectamos foramen oval, podemos entonces determinar que el paciente tiene un embolismo criptogénico solamente cuando se descartan las otras posibles causas. Y en embolismo criptogénico se va a tratamiento médico, anticoagulante oral. Pero cuando detectamos que el paciente tiene persistencia del conducto arterioso, vamos a hacer entonces manejo para la persistencia del conducto arterioso, del foramen oval, perdón, y en eso habrá un conjunto de decisiones con un equipo interdisciplinario, teniendo en cuenta la recurrencia del riesgo y el rol probable de la persistencia del foramen oval en esta etiología de causa. Y entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? Paciente que tiene una recurrencia de evento cerebrovascular, vamos a primero tratar de diagnosticar una fibrilación auricular. ¿Y cuáles son las recomendaciones de este grupo europeo? Una gran recomendación, un nivel de evidencia B, a todos los pacientes hay que hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones de rutina e inclusive hacer una telemetría cardíaca intrapaciente o un holter de 24 horas. En pacientes añosos, más de 65 años, es muy recomendable cuando no se ha detectado una fibrilación auricular hacer un monitoreo cardíaco invasivo antes de decidir cerrar un foramen oval permeable. En pacientes que está con probablemente embolización de derecha a izquierda y que van a recibir terapia anticoagulación para tomar la decisión de hacer el cierre del foramen oval, también el monitoreo cardíaco invasivo, pacientes jóvenes de 55 a 64 años, hacer monitoreo cardíaco invasivo al menos 6 meses, pacientes menores de 55 años con más de 2 factores de riesgo para fibrilación auricular, también es condicional hacer el monitoreo cardíaco invasivo. Esto es para hacer una monitorización adecuada de la fibrilación auricular, pero si el paciente tenemos ya la detección del foramen oval permeable y que están bajo tratamiento temporal de terapia anticoagulación o que tienen embolismo pulmonar o de venas profundas, es importante hacer una evaluación a pesar de que tiene tratamiento anticoagulante, el cierre del foramen oval. Y es importante determinar que en aquellos pacientes que se les detecta periodos paroxísticos de fibrilación auricular más de 30 segundos o más de 5 minutos, el monitoreo cardíaco invasivo es suficiente para iniciar terapia de anticoagulación oral en estos pacientes. Y hay que evaluar siempre el riesgo-beneficio en un paciente con un monitor cardíaco invasivo que se le detecta FA, cuál es el riesgo de que haya sido por la FA o el riesgo que haya sido por la presencia de un foramen oval permeable. Y bueno, el algoritmo nos dice que una vez que se detecta por alguno de estos métodos una fibrilación auricular, vamos a dar el manejo para fibrilación auricular, ya sea tratamiento médico con anticoagulación oral o inclusive con ablación de las venas pulmonares por el equipo de electrofisiología. Si no hay fibrilación auricular, entonces el rol de la persistencia del foramen oval. Si es así,
nos vamos a ir entonces a tratar el foramen oval. Si aún así no encontramos una evidencia de que el foramen oval ha sido la causa de esta clínica, vemos si son muy jóvenes, relativamente jóvenes o mayores de 65 años. Y si son arriba de 65 años, monitoreo cardíaco invasivo, electrocardiográfico. Si hay factores de riesgo en esta población, si sí los hay, entonces nos vamos al monitoreo cardíaco. Y en pacientes menores de 65 años con muy altos riesgos de fibrilación auricular, nos vamos al manejo de las causas, ya sea descontrol hipertensivo, alteraciones estructurales cardíacas, diabetes incontrolable o falla cardíaca. Y bueno, es importante, aunado a esta situación de una evidencia clínica de embolismo cerebrovascular, hacer el score de ROP. El score de ROP es el riesgo de embolismo paradójico que, como bien se observó en la plática previa, a mayor puntaje, mayor probabilidad de que el paciente tenga un persistente foramen oval y a mayor probabilidad de que el embolismo cerebral sea ocasionado por esto. Y estas son las características: pacientes entre más jóvenes, más puntos, y en ausencia de patologías como hipertensión, diabetes o no fumadores, son pacientes con mayor riesgo de estos eventos. Y aquí podemos ver que un score muy bajo, la probabilidad de que el evento sea atribuible al foramen oval es muy bajo, y la prevalencia de foramen oval es del 23%, comparado con una puntuación de 9 a 10 de 88% de que el evento sea atribuible al foramen oval. Y bueno, una vez que tenemos paciente detectado con foramen oval permeable, ¿qué hacemos? Si la causa está ligada al foramen oval, es baja o es incierta, vamos a evaluar el riesgo-beneficio para el tratamiento y la toma de decisión del manejo de este paciente, puesto que esta se puede tratar inicialmente en bajo riesgo con antiplaquetarios o con anticoagulación oral. E inclusive evaluando el riesgo-beneficio, tomar la decisión del cierre de la persistencia del foramen oval, teniendo en cuenta estas consideraciones anatómicas ligadas a la probabilidad de alto riesgo cuando hay un aneurisma del septum auricular, hipermovilidad del septum, un cortocircuito moderado a severo y hay simultáneamente un embolismo pulmonar o de venas venosas profundas. Cuando la probabilidad está asociada de forma muy alta a la presencia de foramen oval y son pacientes de entre 18 a 65 años de edad, hay que hacer la toma de decisiones de el cierre de la presencia del conducto arterioso. Y estos son los primeros estudios en el 2012, el CLOSURE 1, terapia médica contra cierre de la presencia del foramen oval. Se evidenció, a pesar de que se ve que hay una curva de diferencia en cuanto a recurrencia de enfermedad vascular cerebral, mejor con el cierre de la persistencia que con la terapia médica, no se encontró ninguna diferencia en el subanálisis por cada subgrupo de pacientes en este estudio. Después viene el PC Trial, terapia médica con cierre del foramen oval con Amplatzer. En este podemos ver que, a pesar de que hay una separación de las curvas, después de los 6 meses en cierre del foramen oval comparado con la terapia médica, este no cumple los criterios estadísticamente significativos para tomar la decisión de que es mejor, al igual que en cada subgrupo. En el análisis por subgrupos no se encontró que hubiera algún beneficio para alguna población determinada. ¿Qué pasa después? Se hace el RESPECT Trial, terapia médica, ya sea antiplaquetario o anticoagulación con warfarina, contra el Amplatzer. A pesar de que las curvas aquí se ven que hay una separación, terapia médica les va mejor al grupo de cierre con terapia médica, se ve que en la probabilidad libre de eventos sí hay una diferencia estadísticamente significativa cuando se cierra la presencia del foramen oval, cuando se hace no en intención a tratar, sino en la cohorte por tratamiento. Y podemos ver en este subgrupo que en aquellos pacientes que tienen un cortocircuito de manera sustancial se benefician del cierre, en aquellos pacientes que tienen un aneurisma del septum auricular también se benefician del cierre, y aquellos pacientes que tenían terapia antiplaquetaria como tratamiento se beneficiaron en comparación con terapia médica sola. ¿Qué pasa con el REDUCE Trial? Terapia médica contra cierre con este dispositivo, el ELEX,
se ve que el desenlace primario, el evento vascular isquémico, es menor en pacientes que se les cierra el foramen oval en comparación con terapia antiplaquetaria sola, 1.4 contra 5.4%, así como la recurrencia de eventos cerebrales, 6.8 contra 1.3%. Y vemos cómo es la reducción en las curvas libres de enfermedad con el cierre del foramen oval. Al hacer el análisis de subgrupos se ve que en todos los pacientes se benefician del cierre del foramen oval. Pacientes entre 46 a 59 años también tienen un beneficio comparado con pacientes inclusive todavía más jóvenes. Pacientes del género masculino tienen mejor beneficio cuando se hace el cierre del foramen, sin tomar en consideración la raza o el origen de las personas. Ambos en este estudio se beneficiaron. Y cuando el cortocircuito es de moderado a severo, son pacientes que se benefician del cierre de la persistencia. El CLOSE Trial es otro estudio que se hizo con antiagresión plaquetaria, contra anticoagulación, contra el cierre de foramen oval. Este es lo que lo diferencia de los estudios previos, y en esto se evidenció que el cierre del foramen oval tiene mejoría en cuanto a eventos vasculares cerebrales comparado con terapia antiplaquetaria sola, pero no así los grupos comparados anticoagulante contra antiagregación plaquetaria. De la misma manera, ataque isquémico transitorio, embolismo sistémico o enfermedad vascular cerebral, les fue mejor a los pacientes con cierre de foramen oval en comparación con paquetes antiplaquetarios solamente. Y aquí vemos en las curvas de supervivencia libre de enfermedad, pacientes que se les hizo el cierre del foramen oval contra pacientes a los cuales se les dio terapia antiplaquetaria solamente. La diferencia es abismal en este tipo de pacientes. El otro estudio es el DEFENSE-PFO Trial, medicamento contra el cierre del foramen oval. En este fue un estudio de superioridad con uso del Amplatzer. Para el evento primario se evidenció ningún caso, y para terapia médica 12.9%. En caso de eventos isquémicos, 10.5% en terapia médica contra 0% en pacientes que recibieron el cierre del foramen oval. Viendo entonces las curvas de supervivencia libre de enfermedad, cómo se separan inclusive al poco tiempo de que inicia el tratamiento. Y estos son los dispositivos actualmente que tenemos en el mercado con los cuales podemos hacer el cierre del foramen oval. Todos los dispositivos son muy similares, son dispositivos doble disco, con un disco auricular izquierdo, un disco auricular derecho. Por lo regular el disco auricular izquierdo es más pequeño en comparación al auricular derecho, esto para reducir el riesgo de rozamiento en lo que es la unión del septum con la aorta, la raíz aórtica, y reducir con ello el riesgo de fibrilación auricular. Tenemos entonces, este es un dispositivo Seraflex de LifeTech. Tenemos este otro dispositivo que es el Gore Cardioform, el Figula, el Amplatz, y tenemos este otro dispositivo que es el Ultracep, además de que hay dispositivos que son por ligadura, que es un dispositivo que solamente se ha implementado en Estados Unidos y en Europa, que es similar al sistema ProGlide, que se puede hacer para el cierre del foramen oval para reducir el riesgo de fibrilación auricular en pacientes, evitando la colocación de estos dispositivos metálicos cardíacos. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer y tomar en consideración? Primero, hacer el diagnóstico indispensable ecotransesofágico contrastado. Se puede hacer ya ver cómo hay un cortocircuito de derecha a izquierda, podemos ver el paso de contraste en esta imagen. Cuando no es muy fácil localizar este contraste de derecha a izquierda, se utilizan maniobras de Valsalva, y ante maniobras de Valsalva se puede evidenciar mejor ese cortocircuito de derecha a izquierda. Una vez hecho esto, se hace el cruce de la guía y se toman las mediciones del túnel hacia la raíz aórtica. Este debe ser al menos de 9 milímetros para entonces tener el espacio necesario para que los dispositivos se puedan anclar en la parte anterior dirigida a la aorta y haya menor riesgo de dislocación o embolismo del dispositivo. Aquí vemos en esta ocasión para Seraflex tenemos que el disco del derecho y las dimensiones del disco izquierdo son diferentes presentaciones, 18 milímetros, pero lo más común son los que llamamos nosotros cribiformes, aquellos discos que son similares en distancia derecha-izquierda,
y lo más común es que sean asimétricos. El más común utilizado es el 25 del lado derecho con 18 milímetros del lado izquierdo, pero cuando la anatomía es muy compleja, son septums muy aneurismáticos, muy floppy, y son pacientes con anatomías muy grandes, se pueden considerar inclusive diámetros de 30 por 30, 30 por 25 y en extremadamente raro los 35 por 25, ya que son discos demasiado grandes. Y bueno, estos dispositivos vienen anclados en un sistema de liberación muy sencilla que están unidos por una sutura y al momento de liberarlos hay que presionar un botón que hace el corte de la sutura y al presionar este botón azul y retraerlo en la parte posterior libera prácticamente el disco en su posición. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, prácticamente una vez que estamos del lado izquierdo de la aurícula, hacemos este test de tracción en el cual evidenciamos que el dispositivo esté fijo y anclado al sistema de liberación en caso de que necesitemos rescatarlo para evitar una complicación. Una vez que determinamos que está fijo, entonces procedemos a la liberación del primer disco en la aurícula izquierda y guiado por ecocardiograma transesofágico, nosotros entonces tenemos que evidenciar que el disco está bien liberado del lado izquierdo, vamos a traccionar todo el equipo para que se ancle el disco del lado izquierdo y quede anclado y posteriormente proceder a liberar el segundo disco del lado auricular derecho. Una vez que tenemos evidencia de eso, podemos ver aquí que estamos retrayendo el dispositivo, está anclado en el lado aórtico y este es en el lado libre posterior y vemos cómo estamos liberando el segundo disco auricular del lado derecho y va a ser en este momento un efecto sándwich. Al hacer el efecto sándwich estamos viendo que está cubriendo prácticamente el septum y está en adecuado posicionamiento guiada por eco transesofágico. Es muy importante tener un equipo ecocardiográfico multidisciplinario que nos vaya a orientar. Aquí podemos ver en esta vista coaxial cómo el disco está abrazando en efecto sándwich el septum interauricular. Aplicamos color para evaluar si no hay cortocircuito por color de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Y una vez que se tiene la seguridad de que está bien posicionado, se hace este test de tracción para ver que el dispositivo esté anclado y fijo y que el riesgo de embolismo del dispositivo sea menor. Una vez que pasa eso, se pasa entonces a liberar el dispositivo, se acerca la camisa o el introductor lo más cerca al dispositivo y se libera. Y de esa manera podemos ver el dispositivo ya liberado, hacemos una imagen ecocardiográfica en tercera dimensión para ver que el dispositivo no presente alguna fuga o no esté colocado o dislocado o con riesgo de embolismo. Muchas gracias.